Mi hermana adoptiva me acusó falsamente de romper su pulsera. Como castigo, mi propio hermano me envió a un laboratorio como sujeto de prueba en un experimento humano. Ignoraron el 95% de riesgo del procedimiento y me trataron, a su propia hermana de sangre, con total frialdad. Si la familia Zeng proporciona una voluntaria adecuada para el experimento de IA, Roxana podrá ingresar al laboratorio. Tu sacrificio será su compensación. Pero lo que no sabían era que Roxana ya había firmado en secreto un consentimiento para transformarme completamente en un robot. Desesperada, llamé a mis padres, pero solo dijeron, ¿puedes dejar de ser tan caprichosa? Es solo un experimento para ayudar a tu hermana. En unos días estarás fuera. Desde el otro lado del teléfono se escuchó la voz amable de una vendedora. Este collar vulgar y serpenti le quedaría precioso a la señorita Roxana. Y después, las risas felices de mi familia. Me quedé inmóvil. Me reí con amargura y marqué al laboratorio. Hermano menor, puedes comenzar con el proyecto de humanoide. 3 meses después, cuando volvieron a verme, yo era exactamente lo que esperaban, obediente, sin emociones. Mi rostro no mostraba expresión. Ya no me importaban sus preferencias injustas. Todos estaban satisfechos, hasta que vieron con sus propios ojos el consentimiento firmado por Roxana para mi transformación total. Ese día, incluso el siempre frío y digno hermano mayor y el despreocupado hermano menor perdieron la cabeza. Capítulo 1. El día que salí del laboratorio coincidió con mi cumpleaños, pero todos lo olvidaron. Me habían prometido que si participaba en el experimento, celebrarían mi cumpleaños y me aceptarían. Pero cuando llegó el día, estaban demasiado ocupados entregándole flores a Roxana y abriéndole la puerta del auto. Yo fui olvidada en un rincón, como un robot de verdad. Durante 18 años habían mimado a Roxana. Todos la llamaban la pequeña princesa de Jiangchen. Y yo, solo era la hija perdida que apareció después de 18 años. Siempre un estorbo. No debí haber esperado el amor de unos padres que nunca me desearon. Pero cuando vi a Alex, aún así le extendí la mano, mecánicamente. El chip de memoria en mi cerebro me recordó que él me había prometido un regalo. Segundo hermano, hoy es mi cumpleaños. Me prometiste algo. Se quedó en blanco. Luego soltó una risa burlona. Solo lo dije por decir. ¿De verdad te lo creíste? ¡Qué ingenua! David, el mayor, frunció el ceño y sacó una pulsera de diamantes. Si la quiere, dásela. No nos hace falta el dinero. Pero Roxana protestó con una voz dolida. Hermano, dijiste que solo yo tendría un cumpleaños. Alex, al verla, me arrebató la pulsera y la agitó frente a mí. ¿La quieres? Curvó los labios y miró mi muñeca. ¿Te has visto al espejo? Con esas manos feas, no estás a la altura. En mi muñeca había un tatuaje feo, una especie de reptil negro retorcido. Alex dijo que era un símbolo protector, para mantenerme a salvo. Yo, feliz, soporté el dolor para grabarlo en mi piel, pero luego, en una fiesta familiar, tomó mi brazo, mostró el tatuaje y se rió fuerte. Esta analfabeta ni sabe español. Miren, se tatuó que es la perra de Roxana. ¡Qué tonta! Así descubrí que no era un símbolo de protección, sino que decía, perra de Roxana. Intenté borrarlo, pero me amenazó, si lo hacía, ya no sería su hermana. Así aguanté, hasta que me metió al laboratorio, hasta que Roxana me convirtió en máquina. Ya sin emociones, tomé una piedra del suelo y empecé a borrar el tatuaje. Los robots no necesitan hermanos. No tenía sentido conservarlo. La piedra abrió mi piel, la sangre corrió. Alex se puso pálido. ¿Qué estás haciendo? Apretó mi mano con fuerza. ¿Olvidaste lo que dije? Si te quitas el tatuaje, no te reconozco. Le sonreí con precisión mecánica. Segundo hermano, dijiste que era feo. Solo lo estoy arreglando. Se quedó mudo. Luego tiró la pulsera al suelo. Tómala. Estás loca. Yo lo ignoré. Seguí frotando. David, de pie, solo observó con frialdad. Cuando mi muñeca quedó destrozada y no quedaba rastro del tatuaje, me lanzó un pañuelo. Su voz, indiferente. Alex jamás te aceptará. Es mejor que lo entiendas. Roxana es nuestra verdadera hermana, aunque papá y mamá te reconocieron. Para nosotros solo hay una hermana. Permitirte vivir aquí ya fue demasiado. No pidas más. ¿Entendido? Me levanté y pisé el pañuelo y la pulsera. Entendido. Sonrió, complacido. Mientras sigas tan obediente, no te haré daño. Lo que no sabía era que esa hermana obediente, ya no sentía nada. No importaba cuánto me humillaran, no me dolería más. Capítulo 2. Antes, yo era una científica de clase mundial. Para buscar a mi familia biológica, volví al país ocultando mi identidad. Pero cuando mis padres biológicos me reconocieron, descubrí que ya tenían una hija adoptiva, Roxana, a quien llevaban años consintiendo.
Mis hermanos mayores despreciaban mis orígenes humildes y la falta de historial académico. ¿Ni siquiera terminaste la primaria? ¿Cómo puede ser que tengamos una hermana tan tonta? Si esto se llega a saber, las familias de élite de Jiangcheng se van a morir de la risa. Estaba a punto de explicarles que había sido seleccionada a temprana edad para un programa internacional, y desde entonces trabajaba en investigaciones secretas. Por eso no tenía historial escolar. Pero antes de que pudiera hablar, Roxana se lanzó llorando a los brazos de Alex. Hermano, ahora que tienes una hermana de sangre, ¿me vas a dejar de lado? Él soltó un bufido. No digas tonterías. Yo, Alex, solo tengo una hermana, y es Roxana. Arrojó mis documentos sin mirarlos. Una inútil que ni terminó la primaria nunca será mi hermana. Entendí el mensaje y cerré la boca. Nadie en esta casa me quería, pero tras vagar sola más de 10 años, anhelaba un hogar, calor humano. Al menos, al principio, mis padres me trataron con cariño. Mi madre lloraba abrazándome, con los ojos hinchados. Mi padre juró compensarme por los 20 años perdidos. Solo mis hermanos, temiendo herir a Roxana, me daban la espalda. Desde niña fui buena con los números, brillante en el laboratorio, imparable. Pensé que el amor familiar era solo otra ecuación que podía resolver. Me esforcé por agradarles, le temía al dolor. Pero cuando Alex me pidió tatuarme, no dudé ni un segundo. Cocinaba sopas para aliviar la resaca de mi padre y hermanos cuando volvían tarde. Mis dedos se quemaron, llenos de ampollas. Pero por más que hiciera, no podía competir con una sola palabra de Roxana, quien llevaba más de 20 años en esta casa. Bajo sus provocaciones, el trato que recibía empeoró. Hasta ese día, Roxana rompió el brazalete de jade heredado de mamá, y lloró desconsolada. Hermana, si lo querías te lo habría dado. Te lo doy todo. ¿Por qué lo rompiste? Y entonces, sin más, mis hermanos me metieron al laboratorio de IA. Cuando salí, ya no era humana. Roxana me había implantado un chip en el cerebro. Ahora solo podía obedecerla a ella, como ahora, que está tirada en el sofá. Hermana, ¿me traes agua para lavar los pies? Alex jugaba a su lado, sonriendo con burla. ¿No oíste? Muévete. Si no haces lo que dice Roxana, te vas de esta casa. Roxana sonrió misteriosa. No te preocupes, hermano, ya la reparé. Ahora es obediente. Mira, traje silenciosamente la palangana de agua y la coloqué frente a ella. Alex se sorprendió, luego rió con desprecio. ¡Qué poca dignidad! Haces cualquier cosa con tal de quedarte, ¿no? Roxana se rió y metió sus pies blancos al agua, y de pronto volcó la palangana de una patada. Está hirviendo. ¿Me quieres quemar viva? El agua caliente me empapó por completo. Roxana hizo un gesto de desdén, convertida en robot, y aún así, se cayó de golpe. Alex dejó el control y frunció el ceño. ¿Qué dijiste, robot? Roxana corrió hacia él con una sonrisa dulce. ¿Qué es más tonta que un robot? Jeje. Sus ojos brillaron con malicia. Oye, ¿y si la convertimos en robot? Tal vez así se vuelve lista. Alex la miró serio. Roxana, sigues siendo hija biológica de papá y mamá. Juega lo que quieras, pero no exageres. No vuelvas a decir eso de hacerla robot. Si David te oye, te va a echar la bronca. Roxana frunció los labios, pero habló con voz melosa. Era broma. Con ustedes cuidándome, ya soy feliz. ¿Para qué molestarme con ella? Alex acarició su cabeza. Mi hermanita perfecta. Ni vale la pena prestarle atención a esa idiota. Le lanzó una toalla. Sécate tú sola. Roxana alzó su pie y pateó la toalla lejos. Esa es tu toalla, hermano. No la dejes tocarla. Además, el piso está mojado. Sonrió maliciosamente. Hermana, ya estás empapada. ¿Por qué no te arrastras por el suelo y lo secas tú misma? Alex se levantó y miró la hora. Haz lo que dice Roxana. Yo me voy un rato. Le acomodó el cabello con ternura. Sé que estás molesta, pero por mamá y papá, no la conviertas en robot. No puedes hacer lo que te dé la gana. Lo digo por tu bien. Roxana se acurrucó en su pecho con una sonrisa dulce. Sí, haré lo que tú digas, hermano. Yo yacía en el suelo, mientras el agua se filtraba por mi piel, directo a los microcircuitos de mi cuerpo. Alex no sabía que la hermana en quien más confiaba, ya me había convertido en un robot, y los robots que se mojan, se destruyen. Capítulo 3. Tal vez fue la advertencia de Alex lo que desató la locura de Roxana. Empezó a desquitarse conmigo aún más. Hermana, desapareciste tantos años y no aprendiste nada. ¿Cómo sobreviviste? No habrás terminado como una vagabunda, buscando comida entre la basura, ¿no? Accedí a la base de datos interna del robot y respondí con calma. Cocinaba para mí, pero mi tono tranquilo solo la enfureció más. Su cara se torció de rabia y me dio una bofetada brutal. Zorra. Soy tu dueña.
Deberías decir que te gustaba buscar comida en la basura. ¿Entendiste? Pero olvidó que ahora soy un robot. Respondí con frialdad. Lo siento, no entiendo tu orden. Su expresión se volvió más oscura. Me dio una patada en las costillas. Los robots son tan estúpidos. ¿Inteligencia artificial? Por favor, más bien discapacidad artificial. El laboratorio me juró que los modelos humanos serían más listos. Sonrió con desprecio. Hermana robot, tráele a tu hermanita un vaso de agua, que esté hirviendo. Sí, más de 90 grados. Me agarró de la mano y me obligó a hablar. Di, me gusta comer basura. La miré directo a los ojos. ¿Te gusta comer basura? Su cara se congeló. Luego me vació todo el vaso de agua hirviendo sobre la mano. La piel sintética se enrojeció y se llenó de ampollas. Dilo. Di que a ti te gusta comer basura. Si no lo dices, te voy a hervir viva. Parece que olvidó que soy un robot. Sonreí ligeramente. A ti te gusta comer basura. Ella chilló y me lanzó la taza a la cabeza. Luego tomó la tetera con agua hirviendo y me la vació encima. Maldita. Hasta siendo robot te atreves a desafiarme. Justo entonces, se abrió la puerta. David entró, miró el desastre y frunció el ceño. Roxana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto escándalo? Roxana se quedó paralizada un momento. Luego se puso cara de víctima. Las lágrimas brotaron de inmediato. Hermano, ella me insultó, no pude aguantarme. Sabes que tengo mal genio. No fue mi intención. David me miró en el suelo. Toda quemada, se notaba molesto. La dejaste así. Ahora hay que llevarla al hospital. ¡Qué fastidio! Con mis manos en carne viva, me apoyé en el suelo y me levanté. No importa, hermano, no hace falta ir al hospital. Él resopló. Sofía, ¿vas a seguir actuando? Si no te tratan, vas a parecer un monstruo. ¿Eso quieres? ¿Ser la burla de la casa? Me confundí, pero soy un robot. No debería necesitar hospital. Antes de que pudiera procesarlo, el agua ya había invadido mi sistema central. Caí. Una luz roja parpadeó en mi frente. Error del sistema. Se requiere reparación inmediata. La cara de David cambió. Sofía. Me sacudió, gritando mi nombre. Sofía, deja de fingir. ¿Qué error del sistema ni qué nada? Rugió, desesperado. Llamen una ambulancia. Ya. La grabación de vigilancia se detuvo. En el laboratorio del país C, Sam me miró y preguntó. Esta es la grabación del monitoreo del robot. ¿Quieres seguir viéndola? Sentada frente al ordenador, curvé los labios. Adelante. Es nuestro primer ensayo clínico con un androide. Todos los datos deben registrarse. Roxana había intentado entrar a un laboratorio, justo uno fundado por un estudiante de mi colega. Llevó mis datos y suplicó que me convirtieran en robot. Los investigadores se negaban. Fui yo quien dio la orden. Enviamos en secreto desde el país un androide idéntico a mí. Si eran tan despiadados como para meterme en un experimento de alto riesgo y abandonarme, entonces les concedí su deseo. Dejé atrás ese robot sin emociones. Y esa misma noche, tomé un vuelo privado de regreso al país C. Desde entonces, Sofía ya no tendría relación alguna con esa familia. David corría por el hospital como un loco. Agarró al médico. Doctor, ¿qué pasa? Mi hermana solo se quemó con agua caliente. ¿Por qué empieza a decir incoherencias? El médico lo miró como si estuviera viendo a un loco, pero conteniéndose. Explicó, señor, si el robot está dañado, debe contactar al fabricante. Esto es un hospital. David se alteró, agarró al médico por el cuello, gritando, ¿qué estás diciendo? Ella es mi hermana, la señorita de nuestra familia. Qué irónico, cuando estaba allí, deseaban que desapareciera. Ahora que ya no estoy, dicen que soy familia. El médico perdió la paciencia. Le levantó el flequillo al androide y señaló la luz roja parpadeando en su frente. ¿Qué humano tiene una luz LED en la cabeza? Ah, mírela bien, señorito. Es un robot, y nosotros no reparamos robots aquí. Capítulo 4. La voz robótica retumbaba en el pasillo del hospital. Error del sistema. Se requiere reparación inmediata. Error del sistema. Se requiere reparación inmediata. Pero David no reaccionaba. Alex fue más allá, le dio un puñetazo al médico, rechinando los dientes. Ella vive con nosotros todos los días. ¿Cómo va a ser un robot? Y si no la curas, más vale que cierres este maldito hospital. El médico se limpió la sangre de la comisura de los labios y retrocedió con una sonrisa amarga. Señores, mis capacidades son limitadas. No puedo tratarla. Por favor, mírenla bien, cálmense. Dicho eso, salió huyendo pasillo abajo. David cayó al suelo. Por primera vez, su rostro normalmente sereno mostró grietas. Marcó a sus padres con movimientos robóticos. Papá. Mamá, algo le pasó a Sofía. Tienen que volver. Ya. Mientras tanto,
Alex golpeaba la pared con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. No parecía notarlo. Un rato después, recordó algo. Sujetó a Roxana, que intentaba escabullirse, y le gritó: «Roxana, fuiste tú quien la convirtió en robot, te advertí». David se tambaleó al levantarse, incrédulo. «Alex, ¿qué dijiste?». Volteó a ver a Roxana, que temblaba. «¿Tú convertiste a tu hermana en un robot?». Su expresión se volvió helada. Le dio una bofetada tan fuerte que su mejilla se puso roja al instante. Roxana se cubrió la cara, llorando. «No fui yo, solo estaba diciendo tonterías». Desesperada, le agarró la mano a David. «Hermano, por favor, créeme, tal vez fue un fallo del experimento. Tú sabes que era riesgoso, cualquier cosa podría haber pasado». Alex respiró hondo, algo más calmado, y abrazó a Roxana. «Hermano, no te alteres. Aún no sabemos la verdad». No hieras los sentimientos de Roxana. David lo miró con frialdad y apartó la mano de Roxana. «Idiota». Soltó una risa amarga. «Yo también soy un idiota». Se irguió, y mirando a Roxana desde arriba, su mirada se volvió tan fría como el hielo. «La verdad saldrá a la luz pronto. Y si fuiste tú, ni Alex podrá salvarte». Capítulo 5. 3 días después, una hoja de consentimiento para conversión robótica fue colocada sobre el escritorio de David. El jefe de seguridad, vestido de negro, hizo una reverencia respetuosa. «Joven maestro». Esto fue recuperado directamente del laboratorio de la señorita Roxana. David tomó el delgado documento y lo leyó de un vistazo. «Yo, la abajo firmante, solicito convertir a Sofía en un androide humanoide. Tanto Sofía como yo entendemos los riesgos y no tenemos objeción alguna. Solicitante, Roxana». David soltó una risita amarga, luego apretó el papel con fuerza y lo arrugó. De un manotazo, tiró todos los objetos del escritorio al suelo y rugió: «Largo de aquí, todos». Se apoyó en el escritorio, temblando, y poco a poco se deslizó hasta el suelo. Mirando el cuerpo robótico inmóvil, una lágrima cayó. «Sofía, perdóname, tu hermano te falló». La puerta se abrió. El padre entró, seguido de la madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. En pocos días, ambos parecían haber envejecido 10 años. La madre recogió la hoja arrugada. Al leerla, se derrumbó en lágrimas. «Es el karma. Criamos a una hija que no era nuestra, y terminó dañando a la verdadera». El padre temblaba mientras le daba una bofetada con todas sus fuerzas a David. «¿Y todavía lloras frente a tu hermana? Si no la traes de vuelta, ¿quieres que tu madre y yo muramos de pena?». Su voz se quebró. «Expulsen a Roxana de la familia Sen. No quiero verla nunca más». «Sí, señor». David se levantó tambaleando y salió. En la entrada de la mansión, Alex arrojó una maleta a la calle, su mirada helada. «Vete. Papá y mamá no quieren verte». «Yo tampoco». «Ni David». Roxana cayó de rodillas, suplicando: «Hermano, no sabía que acabaría así. No quería hacerle daño, te lo juro». Le agarró los pantalones con desesperación. «Además, tú también la odiabas». «No, solo quería que obedeciera». «Nunca imaginé esto». Alex se rió, sin humor. Se agachó y la miró directo a los ojos. «¿No sabías?». Abrió su teléfono. «El formulario firmado por ti está en el escritorio de David. Yo, la abajo firmante, solicito convertir a Sofía en un androide humanoide, y dices que no sabías nada». Roxana cayó al suelo, sin poder decir una palabra. La voz de Alex temblaba de dolor. «Me dijiste que era un experimento sin importancia, que un 90% de riesgo era normal, que no le pasaría nada. ¿Y ahora? Sofía también es mi hermana, es hija de nuestros padres. Me hiciste mentirle a todos por ti. ¿Alguna vez pensaste en mí?». Un dejo de tristeza se asomó en su mirada. «Roxana, todos estos años, te traté como a mi verdadera hermana. De verdad te quise. ¿Y así me pagas?». Le dio una patada que la apartó de su camino. «Lárgate. Y si vuelves a acercarte a mí, no me culpes por olvidarme de todo lo que compartimos». Capítulo 6. David me llevó de laboratorio en laboratorio buscando desesperadamente una solución, pero pronto la noticia se filtró. Mi verdadera identidad fue revelada al público. Los medios de comunicación del país se lanzaron sobre la historia, llenando los titulares. «Familia rica permite que hija adoptiva ignorante mate a la hija real de una científica peor que animales. Científica de primer nivel cruza océanos para buscar a su familia y termina convertida en robot». El escándalo se desató. La opinión pública exigía juzgar a Roxana, y la familia fue totalmente repudiada por la sociedad. En pocos días, las acciones de la empresa familiar se desplomaron. Estaban al borde de la bancarrota. Mis padres fueron hospitalizados por la presión. La dirección donde vivía Roxana fue filtrada. A diario, le arrojaban pintura a la puerta. Donde quiera que iba,
La reconocían. Las personas la miraban con asco y la insultaban en la calle. Incapaz de soportarlo, volvió a casa rogando. Pero esta vez ya no era la señorita mimada. Ni siquiera la dejaron pasar de la entrada de la mansión. Entonces se coló en la empresa de David. Hermano, te lo ruego, dame algo de dinero. No puedo seguir aquí, quiero irme del país. Te juro que nunca más volveré a aparecer. David sostenía mi cuerpo robótico frío. Su voz era indiferente. No molestes a Sofía. Seguridad, que saquen a esta mujer. Alex entró por la puerta. Miró a Roxana arrodillada, con una expresión de profundo desprecio. ¿No tienes vergüenza? Pero Roxana se aferró a sus piernas como si fueran su única salvación. Hermano, por favor, solo un poco de dinero. Llevamos más de 10 años como hermanos. ¿Vas a dejar que me muera? Sé que ya no quieres reconocerme, pero para mí, siempre serás mi hermano. Lloraba desconsoladamente. Todo lo hice, porque no quería que nadie más te robara de mí. Alex frunció el ceño. No puedo creer que nunca me di cuenta de que eras como un parásito pegajoso. Maldijo. Sacó una tarjeta del bolsillo y la arrojó al suelo. Toma y lárgate. Y si te vuelvo a ver, no te quejes si los guardias te rompen las piernas. Roxana, entre lágrimas, se alejó agradecida. David y Alex siguieron hablando. Hermano, hay noticias. En el país se podrían tener una solución. ¿En serio? David se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre brillando de esperanza. Ninguno se dio cuenta de que Roxana seguía allí, espiando desde la puerta. Esa noche, Roxana volvió a colarse en la oficina de David, con todo el caos. Él se había olvidado de quitarle los permisos de acceso. Roxana agarró unas tijeras y comenzó a apuñalarme una y otra vez. La sangre sintética cubría el suelo. ¿Quieren que vuelva a ser humana? Pues la voy a destrozar toda. Quiero ver si a un montón de chatarra todavía lo adoran. Gritaba como loca y trató de cargarme para lanzarme por la ventana. Pero el cuerpo del robot era pesado y rígido. En su forcejeo, rompió un jarrón antiguo junto a la ventana. La alarma empezó a sonar con fuerza. David y Alex irrumpieron por la puerta. Roxana se congeló, me soltó y caí con un golpe seco. Alex, fuera de sí, le dio una patada en el estómago. ¿Cómo puedes ser tan maldita? Estaba ciego al confiar en ti. Ella escupió sangre, pero se rió con malicia. ¿Qué tiene ella? Está medio muerta y aún así todos la adoran. ¿Por qué no se muere ya? Roxana gritaba como poseída. Yo soy su verdadera hermana. Si ella muere, solo me tienen a mí. Tú. Alex se lanzó de nuevo para patearla, pero David lo detuvo. Ya llamé a la policía, que se encarguen ellos. Alex apretó los puños. Hermano, eso es demasiado poco castigo. Quiso matar a Sofía. La levantó en brazos cuidadosamente. Primero salvaremos a Sofía en el país C, luego volveremos y la haremos pagar. Capítulo 7. David contactó con el laboratorio de Sam. Sam y yo habíamos trabajado juntos en el campo de la inteligencia artificial. Nuestros logros eran reconocidos en todo el mundo. No era de extrañar que David lo buscara para intentar reparar el cuerpo robótico. Le pedí a Sam que lo rechazara, pero David se arrodilló frente al laboratorio y se negó a irse. Señor, se lo ruego, por favor salve a mi hermana. Usted es un referente en el campo de la IA. Si no la ayuda usted, nadie más podrá hacerlo. David, que siempre se mostraba altivo y frío, ahora estaba de rodillas, desesperado y humillado. Incluso Alex agachó la cabeza. Sabemos que su laboratorio aún necesita voluntarios. Si puede salvar a mi hermana, estoy dispuesto a ser voluntario de por vida, y la empresa hará donaciones anuales al laboratorio. Sam soltó una risa sarcástica. ¿Crees que soy como ustedes? Gente sin alma que manda a su hermana a un experimento humano forzado. Basura. Alguien tan sucio como tú no merece formar parte de nuestro equipo de investigación. Te aconsejo que te vayas. No voy a ceder. Pero David no le hizo caso. Se lanzó dentro del laboratorio. Profesores, por favor, se lo suplico, salven a mi hermana. Se quedó paralizado. Me vio, sentada frente a una computadora dentro del laboratorio. Nuestras miradas se cruzaron. Sus labios temblaron. Sofía, ¿estás viva? ¿Estoy soñando? Levanté una comisura de mis labios. La querida hermana Sofía del joven maestro murió hace tiempo. Lo que ves frente a ti es la doctora Sofía, del país C. Dio un paso atrás, con los ojos enrojecidos. No, sé que eres tú, Sofía. ¿Por qué no volviste a casa? ¿Nos estás castigando? Dejó escapar un rugido lleno de dolor. ¿Sabemos que nos equivocamos? Alex escuchó el alboroto y también entró corriendo. Al verme, sus ojos se humedecieron de inmediato. Sofía, ¿estás bien? ¡Qué alivio! No sabes cuánto me he culpado. Por favor, vuelve a casa. Mamá y papá te extrañan muchísimo. Desde que te fuiste,
Todos dicen que nosotros matamos a una científica nacional. El apellido de la familia está por los suelos. Tienes que volver y limpiar todo esto. Lo interrumpí con frialdad. ¿Y por qué debería? Se quedó atónito. Porque eres familia. Alex, ¿no fuiste tú quien dijo que alguien que ni siquiera terminó la primaria no merecía ser parte de la familia Zeng? Que una inútil que ni siquiera leía español no podía ser tu hermana. Y tú, David, dijiste que solo tendrías una hermana en esta vida, Roxana. ¿Entonces a qué viene esta actuación ahora? David tembló, intentando justificarse. Fue culpa nuestra. Sofía, Roxana nos engañó. Por favor, perdónanos. Alex añadió apresurado. Sí, todo fue nuestra culpa, pero nuestros padres nunca te hicieron daño. Por favor, ten piedad de ellos. Vuelve con nosotros. ¿Nunca me hicieron daño? Me reí con sarcasmo. Cuando me forzaron a entrar en ese laboratorio, cuando Roxana firmó ese documento. ¿Quién me ayudó? Le mostré la muñeca. ¿Te acuerdas de este tatuaje, Alex? ¿Sabes cuántas agujas hicieron falta para marcar esa frase? 24 agujas de plata, miles de pinchazos. Y cuando volví a este país, soporté un dolor 10 veces peor para quitármelo. Sonreí con amargura. Alguna vez valoré el lazo familiar. ¿Y tú? Sofía murió. Ustedes la mataron. Se quedó congelado, como si lo hubiera golpeado un martillo. Lo siento, de verdad lo siento. Se arrodilló ante mí, con los ojos rojos. Sofía, dime qué debo hacer para que me perdones. Haré lo que sea, incluso si quieres que muera. No es necesario, porque nunca los perdonaré a ninguno. Me levanté y salí del laboratorio. Capítulo 8. Ese día, todos los tatuadores de la ciudad capital del país se recibieron un encargo insólito. Un joven heredero del país pidió que le tatuaran el cuerpo entero con el nombre de una mujer. Los tatuadores se quedaron atónitos. Algunos incluso compartieron el caso en internet. Hace tiempo que no veía a un hombre tan completamente entregado. Sofía, perdónalo. ¿Entregado? Solté una risa irónica y cerré la publicación. Alex creía que así compensaría el daño que me hizo. Qué ingenuo. Nunca respondí. Hasta que Alex, incapaz de contenerse, volvió al laboratorio. Sofía, lo siento. Hoy recién entiendo cuánto debiste haber sufrido. Abajo del edificio de investigación, me agarró de la mano, suplicando arrepentido. Yo solo lo aparté con frialdad y le devolví sus propias palabras. ¿Te has mirado al espejo? ¿No te das asco? Yo no tengo un hermano tan repulsivo. Se quedó quieto, y rió con amargura. Lo entiendo. Sofía, de verdad me equivoqué, murmuró, encorvado, mientras se alejaba. Los estudiantes que pasaban lo miraban y murmuraban entre ellos. ¿Y ese tipo? Tiene la cara llena de tatuajes. Qué raro, mejor aléjate. David también me mandó un mensaje, un formulario para ofrecerse como voluntario en experimentos de IA, y otro para donar su cuerpo. Sofía, no busco tu perdón, solo quiero redimirme. Si puedes, ¿podrías visitar a mamá y papá? Mamá está en terapia intensiva. Al menos, al principio, ellos te quisieron de verdad. Me quedé sentada frente al computador, pensando por mucho tiempo. Desde pequeña, siempre fui la más sola, sin familia, sin amor. Mientras otros celebraban con seres queridos, yo solo podía estudiar y trabajar sin descanso. Después conocí a Sam, mi mejor amigo. Fue él quien me ayudó a encontrar a mis padres biológicos. El día que los conocí, fui feliz de verdad. Siempre había estado sola, sin saber manejar emociones. Pero cuando mi madre me abrazó, llorando y llamándome hija, mi corazón se estremeció. Quise intentarlo. Quise saber si podía vivir como una persona normal. Por eso oculté mi identidad de científica y solo quise ser una hija común. Pero todo salió mal. Abril había pasado. Afuera, los cerezos del laboratorio caían como lluvia. El cariño familiar que tanto deseaba, se marchitó como las flores. Sam se acercó, y puso una mano en mi hombro. Si quieres volver, hazlo. No es debilidad, es despedida. Hizo una pausa, y añadió, no te preocupes por la seguridad. Ya contraté guardaespaldas y mercenarios en el país. Esta vez, nadie podrá hacerte daño. Finalmente, regresé. En la cama del hospital, mi madre me sostuvo la mano. Llevaba una mascarilla de oxígeno. No logró decir una sola palabra. Yo tampoco dije nada. Lloró en silencio, y luego, murió. ¿Lloraba por haber faltado en mi vida? ¿Por haberme descuidado? ¿Por arrepentimiento? No lo pensé demasiado. El día que dejé el país, Alex fue a la comisaría a sacar a Roxana bajo fianza. Pensé que al final no pudo romper los lazos de tantos años, pero al aterrizar el avión, una noticia estalló en la pantalla. Joven heredero de familia poderosa, Alex, asesina brutalmente a su antigua hermana adoptiva Roxana con una pistola de tatuajes, y luego se suicida.
así que la liberó, solo para vengarse. Miré el titular en negrita, sintiendo una mezcla de vacío y conmoción. Después supe que mi padre, devastado, también falleció poco después. David enloqueció. Lo internaron en un centro psiquiátrico, pero escapó y desapareció. Algunos dicen que se volvió vagabundo, otros, que murió y donó su cuerpo a una universidad. Nunca quise saberlo. 10 años después, Sam y yo logramos un avance histórico en la tecnología de IA. Juntos, subimos a un escenario mundial. Capítulo 9 de David Historia Extra. Años después, cada vez que David se encontraba en el laboratorio de Lawrence, no podía evitar recordar aquella tarde lluviosa, el día en que Sofía volvió a casa. Sofía tenía el cuerpo delgado, casi frágil, y se paró sola en la puerta, con una maleta en la mano. Llovía a cántaros. Estaba empapada de pies a cabeza, como un perrito blanco mojado, mirando a todos con una expresión indefensa. Pero ni él ni Alex actuaron como hermanos verdaderos para protegerla o cuidarla. Simplemente se quedó parado, frío, en las escaleras del porche, mirando como Alex y Roxana la ridiculizaban sin piedad. Le rompieron la maleta, se burlaron de su ignorancia. Dijeron que era una analfabeta que ni siquiera terminó la primaria. Una vergüenza para la familia. David no los corrigió, solo observó, mientras la lluvia se mezclaba con las lágrimas en el rostro de Sofía. Esa escena se convirtió en la pesadilla que nunca pudo borrar. A veces se preguntaba, si aquel día hubiera detenido a Alex y a Roxana, si hubiera defendido a Sofía, ¿el final habría sido distinto? Se arrepintió profundamente. Sofía desapareció cuando tenía solo 3 años. Ella no recordaba nada, pero él sí. Recordaba a esa niña que lo seguía a todas partes, llamándolo hermano una y otra vez con dulzura. Recordaba cómo Alex se volvió loco después de perder a Sofía, negándose a comer o beber, llorando por su hermana. Sus padres, sin saber qué hacer, adoptaron a una niña del orfanato que se parecía mucho a Sofía. Esa era Roxana, pero Roxana era muy distinta a la verdadera Sofía. Sofía, de niña, solo lo miraba con esos grandes ojos silenciosos. Casi no hablaba. Roxana, en cambio, se apegaba a todos con entusiasmo y alegría. Con su calidez, ayudó a cerrar las heridas que había dejado la pérdida de Sofía. David le agradecía por eso. Le tenía gratitud y compasión. Veía cuán frágil era esa niña del orfanato, cuánto temía perder a la familia que había conseguido. Y cuando Sofía volvió, David solo supo mimar a Roxana más y más. Olvidó que Sofía también había crecido en un orfanato. Ella también necesitaba amor. También necesitaba que alguien la protegiera. ¿En qué momento dejó de ver a Sofía? ¿Y dejó que Roxana ocupara su lugar en su corazón? No lo sabía. Tras la muerte de Alex, esos recuerdos se convirtieron en cuchillos que lo desgarraban una y otra vez. Conducía, y veía el rostro de Sofía, a veces niña, con una dulce sonrisa, otras veces adulta, mirándolo con furia y resentimiento. Incluso veía a Alex susurrándole, hermano, todos somos pecadores. Yo ya pagué mi culpa. Un día, pisó el acelerador con fuerza, y se lanzó directo a un lago. Los médicos dijeron que tenía esquizofrenia. Escapaba del manicomio una y otra vez, y siempre lo devolvían, hasta que una noche, borracho en la calle, conoció a Lawrence. Lawrence era un científico loco. Le dijo que lo había estado observando desde hacía tiempo. Le dijo que tenía un experimento grandioso por hacer, y que David debía ayudarlo. David se rió al principio, hasta que Lawrence se acercó y le dijo, con una sonrisa segura, ¿no siempre quisiste redimirte con tu hermana? Yo puedo ayudarte. Resultó que Lawrence también quería experimentar con la transformación de humanos en robots, pero después de que el caso de Sofía salió a la luz, ese tipo de investigaciones fueron prohibidas mundialmente. David aceptó, con una condición: si el experimento funcionaba, el David robotizado sería donado al laboratorio de Sofía en el país C. Solo quería, aunque fuera así, quedarse al lado de la persona a la que más le falló. El experimento fracasó. Se convirtió en un ser a medio morir, mitad humano, mitad máquina. Su cuerpo dañado fue congelado en el laboratorio de Lawrence. Su conciencia fue decodificada en pulsos digitales, destinada a brillar por siempre dentro de un microchip, y entonces volvieron las pesadillas. Escuchó nuevamente el susurro de Alex, hermano, todos somos culpables.